Ahí está. Listo. Vamos a hablar en general de la célula procariota y hasta cierto punto de cómo se nutre. Entonces, en cuanto a la célula, pues todas las células se caracterizan porque tienen las mismas partes, que son el citosol, o mejor dicho, el citoplasma, el núcleo o material genético y la membrana. De todas formas, esto en la siguiente diapositiva. ¿Qué es la célula? Conocemos como célula a la unidad mínima de los seres vivos. Y se dice que es la unidad mínima de los seres vivos porque presenta todas las características que trae un ser vivo. Por ejemplo, nosotros humanos tenemos características similares o funciones similares a las que tiene una célula. Nosotros comemos, la célula come. Nosotros crecemos, la célula crece. Nosotros nos reproducimos, la célula se reproduce. Nosotros desechamos, la célula desecha. Entonces, todo el trabajo metabólico que tiene a grandes rasgos un organismo, también nos va a presentar la célula. Por eso se dice que todas las características de un ser vivo las tiene la célula. El nombre célula viene del inglés cell y es un nombre que le dio Robert Hooke. ¿Cómo llegó este nombre? Porque estaba observando células en el microscopio y entonces se encontró con unas células, bueno, no estaba viendo células, perdón, estaba viendo pedazos de tejidos, pedazos de árboles, de corcho. Y entonces se encontró con unos que parecían como panales de abeja, esos hexágonos que dejan los panales de abeja. Y a estos les llamó, o sea, cuando los vio dijo, oh, tienen forma de celda, y les llamó cell, que es en inglés celda. Ya posteriormente, cuando se pasó a español, alguien lo tradujo como célula, pero pues el origen del nombre es celda. Y acá está. Existen diferentes tipos de células, sin embargo, todas van a tener tres partes en común, que son la membrana plasmática o membrana celular, también se le conoce como ese nombre, el citoplasma, que es todo lo que está dentro de la célula, y el núcleo, material genético o genoma, también se les va a llamar de esa forma. Entonces les voy a escribir acá sus otros nombres, membrana plasmática o celular. Membrana celular. El núcleo también se le llama material genético o genoma. Esas son las partes de la célula. Y el citoplasma, que es todo lo que está dentro. Es así, no lo vayan a olvidar. Es todo lo que está dentro. Entonces, por ejemplo, todo esto que está aquí dentro, todo lo que está dentro de la célula va a ser nuestro citoplasma. Todo lo que está acá dentro de la célula es citoplasma. Y todo lo que está acá dentro de la célula también es citoplasma. Entonces son todas esas partes, todo lo que está dentro de la célula son el citoplasma. Ya luego el citoplasma se subdivide, pero en un principio cualquier cosa que esté adentro que no sea material genético es citoplasma. Y en cuanto a las partes de la célula procariota, bueno, procariota viene de las etimologías pro y carión. Pro significa antes de. Y carión significa yema de huevo. Aunque también lo podemos traducir como núcleo. Célula procariota, pues literalmente significa antes del núcleo. ¿Y por qué recibe ese nombre? Porque la célula procariota no tiene una membrana que delimite al núcleo. O sea, su material genético se encuentra en el citoplasma casi regado. No está completamente regado, pero sí está casi regado. En cuanto a su evolución, evolutivamente se cree que estas células procariotas son las más antiguas. Son las más antiguas evolutivamente hablando, posiblemente pues fueron las primeras células en formarse. ¿De dónde llegan estas ideas? De la forma y la estructura que tienen.
Si nos fijamos, están súper simples, súper sencillas y, por ejemplo, sus partes son muy poquitas. En cambio, las células eucariotas, como las que nosotros tenemos, son mucho más complejas y tienen más partes. Su metabolismo es muy diverso. Metabolismo muy diverso. Tanto que a partir de este metabolismo van a dividirse las células extremófilas o las bacterias extremófilas y las normales, bacterias normales. Estas extremófilas precisamente soportan ambientes extremos. ¿A qué nos referimos con ambientes extremos? A lugares que son muy salados o muy calientes o muy oscuros o es un extremo así terrible. Por ejemplo, vivir dentro de un volcán, pues hay mucho calor, pero esas bacterias lo pueden soportar. Vivir en nuestro intestino delgado con toda esta cantidad de ácido que tiene, pues también es muy difícil, pero las bacterias extremófilas lo van a soportar. Son cosmopolitas. Cosmopolitas significa que están en todos lados. Y eso tiene relación con el hecho de que sean extremófilas. ¿Por qué? Pues porque la célula eucariota, por ejemplo la nuestra, no va a sobrevivir en el mar muerto, porque hay tanta sal que lo haría desinflarse y arrugarse y morir. Otro ejemplo, la bacteria eucariota no va a vivir en aguas termales porque son tan calientes que la acabaría matando. En cambio, en las células procariotas existen algunos organismos que sí lo pueden sobrevivir, por eso son cosmopolitas, están en todo el mundo. Y en cuanto al tamaño, las células procariotas son las más pequeñas. Son tan pequeñas, pero tan pequeñas, que incluso hay una parte de la célula eucariota que se llama mitocondria. La mitocondria le sirve a la célula para sintetizar energía. Y entonces, pues resulta que esta mitocondria, que solo es un pedacito de la célula eucariota, tiene el mismo tamaño que una bacteria pequeña. Entonces imagínense, está muy chiquita, muy chiquita. Y estas son las procariotas. ¿Alguna duda hasta acá? Nada. Bueno. Esta célula procariota tiene dos dominios. No sé si se acuerdan, pero cuando hablamos de taxonomía, mencionamos que existen dos supradominios, que son el dominio procariota y el supradominio eucariota. Bueno, pues de estos dos supradominios, únicamente el dominio procariota, perdón, el supradominio, el supradominio procariota va a dividirse en dos dominios, el dominio arquea y el dominio bacteria. Las arqueas van a ser las que se caracterizan por ser extremófilas. Estas extremófilas nos interesan mucho porque se encuentran como comensales de nuestro intestino. Son parte de nuestra flora intestinal. Estas bacterias, en cambio, las bacterias tienen un metabolismo más normal, más común, pero acá tenemos a las patógenas. Entonces, pues tanto el dominio arquea como el bacteria nos interesa. Por eso es importante conocer las partes de la célula procariota. El dominio arquea, como está formado por células extremófilas, células que viven en ambientes extremos, las vamos a encontrar en nuestros intestinos, entre otros sitios.
En cambio, las bacterias no soportan cosas tan extremas como las arqueas, pero producen enfermedades, cosa que las arqueas no hacen. Su tamaño promedio es de 1 micrómetro. Un micrómetro significa una milésima parte de milímetro. O dicho de otra forma, 0. Décimo, centésimo, milésimo. 0.001 milímetros. Es algo muy chiquitito. En cuanto a su ambiente interno, es muy simple porque no tiene membranas en el interior. Eso significa que adentro, sus partes de adentro, están formadas solamente por órganos desnudos. Eso es lo que hace que sea tan simple. En cambio, la célula eucariota sí logra separar las partes que tiene dentro. Y en cuanto a su estructura, una proteína se la da. Entonces, gracias a las proteínas que tiene en su membrana celular, es que la bacteria puede tener alguna forma determinada. Por ejemplo, si yo les hablo de cocos, estamos diciendo que son bacterias, pues en forma de coco, en forma de bolita. Y esa forma de bolita, para que se mantenga en bolita, se la va a dar una proteína. Esas proteínas son proteínas estructurales. ¿Queda claro? Sí. Ok. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? Uy. ¿Puedo volar? Sí, maestra. Ahora lo que queríamos ver, las partes. Uy. Aquí tenemos las partes de una célula procariota, muy en general. Vamos a ver que tiene plásmidos, membrana, pared, material genético, ribosomas, citoplasma, mesosomas, etc. Ahorita vamos a ver las partes de una en una. Aquí tenemos la primera, la pared celular. La pared celular es una estructura rígida. O sea, digamos, está durita. Pero para que tenga esa sensación de estar durita, va a necesitar de un polisacárido. ¿Qué es un polisacárido? Una molécula muy grande de azúcares, de un azúcar, es un azúcar muy grande. Ah, de hecho están llevando bioquímica, ¿no? Sí. No, Sí, el ya lo semestre llevamos. pasado lo llevamos. Ah, ¿y sí se acordaban de que era un polisacárido? Ya se les olvidó. Bueno, este polisacárido va a hacer dos cosas. Primero que nada, es resbaloso y segundo, es pegajoso. Entonces, eso lo hace muy interesante porque por una parte, no va a permitir que moléculas muy pequeñas se inserten, por ejemplo, los virus. Esto es parte de ser resbaloso. Los deja ahuyentar, alejarse de los virus. Y es pegajoso porque al mismo tiempo les permite adherirse a otra célula. Eso está padre porque imagínense, si me pega un virus, como este virus no está formado por las moléculas que yo requiero, entonces va a la basura.
Pero si llega una célula y sí está formada por las moléculas que yo quiero, entonces venga celulita, vamos a abrazarnos y se adhiere. Además de este polisacárido, de esta parte muy grande o molécula muy grande de azúcar, vamos a encontrarnos que va a poseer lipoproteínas y péptidoglicano. Es decir, la pared celular no está formada únicamente por proteínas, sino que también tiene lipoproteínas, o sea, grasas proteicas, y péptidoglicano, azúcares también. Así, la pared celular, aunque está formada principalmente por proteínas, pues se puede decir que tiene otros componentes. Esta pared celular es sumamente importante porque va a ayudar a que se pueda diferenciar una célula entre si es gram positiva o si es gram negativa. Esa división de positiva y negativa está desde hace muchos años por un investigador que desarrolló un tipo de tinción, o sea, una manera de pintar las células. Esa tinción, pues le puso su apellido, que es tinción de Gram. Y en esa tinción de Gram hacía una mezcla. Metía primero un colorante a ojo, luego lo lavaba con alcohol, luego le metía un azul y luego lo lavaba otra vez con alcohol. Si la célula no aceptaba uno, o sea, la gram negativa, entonces no se quedaba fijo el color rojo y lo que se veía era el color azul. En cambio, si la célula sí aceptaba el lípido, entonces se quedaba adherido y cuando lo volvían a intentar colorear, pues ya no se podía colorear. De allá viene esa diferencia de gram positiva y gram negativa, únicamente de los colores que quedan. Y para que no se les olvide, pues acá tenemos esta imagen que nos dice que la gram positiva es de color rojo y las gram negativas son de color azul o moradoso. ¿Por qué es importante esto? Porque si se fijan, la gram positiva va a estar formada por una pared celular muy grande y abajo de esta pared celular tenemos una membrana celular y listo, se acabó. En cambio, en la gram negativa tenemos una pared celular, una membrana celular chiquita, luego traemos una pared celular y finalmente otra membrana celular. Así está la diferencia. Acá tenemos 3 capas en la gram negativa y en la gram positiva vamos a tener 2 capas. ¿Sí queda clara la diferencia? Tomaré su silencio como un sí. Sí, maestra. Ahí está. Junto con estas partes que les mostré de la pared celular, nos vamos a encontrar con algunas estructuras anexas. ¿Qué significa? Pues significa uy, se me fue su nombre. A ver, voy a volver a comenzar. Junto con la pared celular tenemos las estructuras anexas que incluyen a los flagelos y al pili. Los flagelos son como una colita, son muy largos y son pues normalmente de 1 a 4 flagelos es la promedia normal.
Puede haber más, pero no es tan común. Y los pili les sirven para poder unirse. Ay, no se rompió. Ay, perdón. ¿Cómo se van a unir estos pili? Bueno, los pili se pueden alargar para que se unan a otra célula y entonces la acerquen. Esto es una manera de intercambiar información genética, porque pues no se reproducen de manera sexual como las eucariotas, sino que son puros clones. Pero estos clones pues necesitan tener un poquito de variación, porque si fueran 100% iguales, matarlas a las bacterias sería demasiado fácil y ya no existirían. Eso es con los pilis. En cuanto a los flagelos pues son como pilis, pero más largos. Son como pilis largos y tienen otra función. Los flagelos sirven para el movimiento. Y hace tiempo se creía que los flagelos se movían de dos formas distintas nada más. Una que era como helicóptero, que esa forma de helicóptero era o como ventilador de techo. Así se movía. Y esa forma es la que utilizan las bacterias para moverse, por eso se creía. Y la otra era el movimiento como de gusano de culebra. Ese movimiento lo usaban las células eucariotas, como por ejemplo, ¿ya vieron cómo los videos de cómo se mueven los espermatozoides? ¿O han visto espermatozoides en el microscopio? El video. ¿Cómo? El video, maestra. Se mueven como gusanos. Entonces, se cree que cuando una célula se mueve como gusano, es eucariota. O sea, digamos, más nueva, más desarrollada, con más partes. En cambio, cuando se mueve como ventilador o como helicóptero, es procariota. Eso es lo que se utiliza normalmente. O eso se creía hace tiempo. Pero se han encontrado que algunas células procariotas se mueven como si fueran eucariotas. Entonces, ¿cómo sintetizamos esto? La pared celular va a tener dos estructuras anexas. El flagelo, que le va a servir a la bacteria para que se pueda mover, y el pili, que le va a servir para intercambiar información genética. Y este es cómo se reproduce, o más bien cómo intercambia información genética la bacteria. El pili, los pili, van a alargarse de tal forma que se unen. Y una vez que se unen, se vuelven a cortar y se atraen entre ellos. Cuando ya están bien unidos, bien pegados, entonces parte de su información genética se la intercambian. Aquí hay una foto para que lo vean. ¿Qué les parece? Está bonito, ¿no? ¿Les gusta? Sí. Están viendo una bacteria reproducirse. Esas son las estructuras de la pared celular. Pues viene por acá. Sigamos. Bueno, esa es la pared celular. Adentro de la pared celular tenemos a la membrana celular. Y la membrana celular ya no está formada por proteínas como la pared. Ahora esta está formada por lípidos principalmente. Se le conoce con otro nombre también, que es membrana plasmática. Entonces, membrana celular o plasmática. Y esta membrana es una capa
semipermeable. Es decir, permite que algunas sustancias entren a la célula, pero otras no. Por eso es semipermeable. ¿Quiénes van a entrar a la célula? Las moléculas, los nutrientes, las cosas que son muy pequeñitas. ¿Y quiénes no van a entrar a la célula? Pues los que le enferman, lo que es muy grande, entre otros. ¿Y cómo le hace la célula para saber a quién dejar entrar y a quién no? Pues resulta que la membrana celular va a tener unos receptores y transportadores. O sea, va a tener unas zonas que le permiten unirse a otras cosas, pero también dentro de su membrana va a tener como unos popotes. Estos popotes van a permitir que lo que está afuera o lo que está adentro pueda transportarse, pueda atravesarse. Para poder demostrar cómo se encuentra la membrana celular, existe algo llamado el modelo del mosaico fluido. Este modelo del mosaico fluido se llama así porque compara a la célula con un mosaico. ¿Saben qué es un mosaico? Sí, algo que tiene como muchos colores, cuadritos. Ajá, así es. Esas son esas cosas que tienen como muchas formas. No sé cómo decirlo, pero sí, son esas. Bueno, la cosa es que en el modelo del mosaico fluido, pues se dice que la célula está formada por muchas partes diferentes. Por eso es mosaico. Y fluido porque fluye como el agua. Por eso se llama fluido. La función de la membrana celular es separar la célula con el medio externo. Y si nos fijamos en esta fotito, esta es una foto de microscopio. Si nos fijamos en esa fotito, podemos ver que están estas zonas que son más gruesas. Esta zona más gruesa es la membrana celular. Esta otra es parte de la membrana celular de otra célula. Y vemos que en el espacio vacío, tenemos un espacio vacío entre célula y célula, que les estoy poniendo ahorita como transparentoso. Ese espacio vacío entre célula y célula se llama espacio intercelular. En este espacio intercelular se encuentran los nutrientes y los desechos. Entonces es allá donde la célula tiene su comida. Y es muy importante, porque pues imagínense, si en esta parte pues no pueden comer. Eso es lo que hace la membrana celular, separar el espacio que hay entre célula y célula, porque de esta forma va a poder tener una zona donde comer, donde desechar, donde hacer todo. Y en cuanto al modelo del mosaico fluido, pues aquí se ve por qué se llama modelo del mosaico fluido. El modelo del mosaico fluido nos dice que la célula está formada por lípidos. Es una bicapa lipídica. Es decir, está formado por dos capas de lípidos o de grasas, como le quieran decir. Eso es una bicapa lipídica. Bicapa porque son dos capas. Entonces, en esta bicapa lipídica vamos a encontrarnos con que la cabeza es hidrofílica. Hidrofílica significa que se mezcla con el agua. Y la otra parte que es hidrofóbica, pues es lo contrario, no se mezcla con el agua. Entonces, en esta membrana celular, como esta que estamos viendo aquí, la primera parte se va a mezclar esta sección con el medio externo. No es un límite verdadero, nada más está ya como medio mezclado. El verdadero límite está en las colitas hidrofóbicas, en esto que está acá.
¿Por qué? Porque ese es el punto donde la célula ya no se va a poder mezclar con nadie. Ya está completamente unida. Por eso ese es el verdadero límite. ¿Cómo qué ejemplo será? Estoy pensando en un límite, en un ejemplo de eso. Bueno, ahorita no se me ocurre algún ejemplo donde podamos usar eso de verdaderos límites. Como por ejemplo en su horario. Ya se me ocurrió uno que no es geográfico, pero más o menos. Por ejemplo, en su horario. Ustedes tienen clases a determinadas horas. Digamos, a las 12:40 tienen una clase, es un cambio de clase. Pero ustedes no es 12:40 y justo a las 12:40 me estoy desconectando y tengo 59 segundos para entrar a la siguiente clase, sino que tienen un tiempo que les dan chance. Ese tiempo en el que les dan chance sería como que la cabeza hidrofóbica. O sea, ya no estás, en teoría, pero todavía te damos chance de que pases. Eso pasa también con la membrana celular. Ya no eres en la cabecita hidrofílica, ya no eres parte de la célula, pero todavía te damos chance de que te pegues a nosotros. Así funciona esa parte de la célula. Y el verdadero límite es en la colita hidrofóbica, que es como cuando los maestros dicen, no, pues después de esa hora ya no pueden pasar. Y ya llegaron al límite, ¿verdad? Eso pasa con la célula. Tiene como que el límite, digamos, declarado, dice que ese es el límite, pero da chance para que sea un poquito después. Luego tenemos que para que las cosas puedan pasar entre la célula y la célula, existen las proteínas transmembranales. ¿Qué quiere decir eso? Que pues si se acuerdan, bueno, no se tienen que acordar mucho, está en esto mismo. Aquí mismo nos dice que la célula tiene sus límites, pero estos límites no dejan que entre cualquiera. Entonces, si tú eres una molécula muy grande, pues no das por la puerta, por así decirlo. Y si no das por la puerta, entonces lo que tienes que hacer es utilizar una proteína transmembranal. Como que ustedes en su casa tengan en la reja estas rejas que tienen como barrotitos. Por estas rejas con barrotes puede pasar un gato, puede pasar un ratón, puede pasar un mosco, algunos perros pueden pasar, pero no un humano. Un humano no puede pasar porque está muy grande. Para que un humano pueda entrar a su casa, tendría o que brincar la reja o pues abrir la puerta, abrir la reja. Eso pasa también con estas moléculas. La célula no deja que entren porque están muy grandes algunas, y entonces estas cosas que son muy grandes como el azúcar, en vez de poder pasar directamente a la célula, tienen que hacerlo a través de la puerta para las cosas grandes, que son las proteínas transmembranales. Estas proteínas transmembranales funcionan como un canal de ingreso, como una puerta que permite que pasen las cosas grandes. ¿Sí queda claro? ¿Dudas? No se queda claro. Porque yo así, sí estaba pensando cómo voy a hacerle con esto. ¿Alguna duda hasta acá? No, maestra. Okay. Bueno, entonces. Y ahora tenemos otra parte de la célula, que es el mesosoma. El mesosoma es un plegamiento, o sea, es como una arruga. Es una arruga que tiene la célula. Este mesosoma va a servir para que
allá puede ocurrir el metabolismo celular. O sea, nosotros nos enseñan que, pues la glucólisis funciona en tal parte de la célula, el ciclo de Krebs funciona en tal parte de la célula. Bueno, pues la cosa es que en el caso de las células bacterianas, pues las bacterias son un poquito más complicadas porque no tienen tantas partes en su organismo, bueno, en su organismo, como nosotros los eucariotas. Nosotros los eucariotas incluye tanto a los humanos como a los gatos, a los perros, a todos incluye. Entonces, nosotros los eucariotas somos más complicados. Por eso hay esas diferencias. Entonces, en el caso de la célula procariota, hay una partecita que es como una arruga que se da allá en su membrana celular. Entonces, en esta arruguita, es como una bolsa, va a pasar el metabolismo celular. O sea, allá va a ocurrir parte de la producción de nuevas moléculas, la digestión, allá va a empezar, digamos, como que a comer la célula bacteriana. Ese es el lugar, se llama mesosoma. Y pues obviamente ese lo tienen las bacterias, pero no lo tienen las personas. Así que mesosoma es un plegamiento dentro de la membrana celular bacteriana que sirve para que allá ocurra el metabolismo celular. Otra parte es el nucleoide. El nucleoide es una región, no es una parte de la célula tal cual, no es como el núcleo que está delimitado. El nucleoide es un lugar donde está el material genético. ¿Y qué es lo que hace que esté ahí el material genético o el genoma? El ADN de las bacterias o el ADN de cualquier cosa, lo que ustedes quieran, de un virus de una persona, es un poquito pesado. Y como es pesado, entonces este peso hace que se quede todo acumulado en el mismo sitio. Eso pasa con el nucleoide. Como es una cosa pesada, es la parte más pesada de la célula, pues todo esto se va a asentar. Como cuando pasa mucho tiempo sin que tomen la horchata y se queda asentada, pues así pasa con la célula. Se asienta el material genético. Y en donde se asienta es donde se va a llamar nucleoide, que pues por lo mismo que es muy chiquita la célula bacteriana y hay mucho material genético, ocupa casi todo el espacio de la célula. Algo que es muy interesante es que el material genético de las bacterias no tiene forma de ADN como el que nos muestran. Si alguna vez han visto un dibujito del ADN, tal vez habrán visto que siempre nos lo dibujan así como que una cadenita. Una cadenita bonita, no como la mía. Entonces la mía está bien fea. Pero siempre nos dibujan así el ADN como una cadenita. En cambio, el ADN de las bacterias, del nucleoide, tiene forma como de una liguita, porque es circular. Ya no estamos hablando de un ADN, pues, normal, como el nuestro. Esta es una de las características interesantes que tiene la célula bacteriana. ¿Por qué? Porque al tener su ADN en forma circular, en el momento en el que se reproduce, en el momento en el que se para, hay algunas variaciones que son muy interesantes. Entre esas variaciones que son interesantes está una zona del ADN, del material genético de la bacteria, que se separa, que es el plásmido. ¿Qué significa esto? El ADN de nuestra bacteria debería de estar todo junto, pero por alguna extraña razón, una parte de ese ADN se separa
de la membrana original, de la parte original de la célula, y se va por su lado. Al irse por su lado, va a formar una molécula que se llama ADN extracromosómico. Es decir, que está fuera del núcleo. Eso es lo que quiere decir. Que está fuera del núcleo. Por eso es extracromosómico. Entonces, en este ADN extracromosómico vamos a tener información que es importante para la reproducción celular, para la supervivencia celular incluso, pero que no se encuentra dentro del material genético oficial, dentro del nucleoide. ¿Por qué? Porque esta información que tiene el plásmido es más bien ambiental, o sea, es como que de lo que está viviendo ahorita. A mí me gusta compararlo con chismes, pero ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, este plásmido, para que se pueda pasar de bacteria a bacteria, requiere un proceso llamado conjugación bacteriana. Y para que ocurra la conjugación bacteriana, necesitamos ayuda de los pili. Y ¿recuerdan qué era lo que hacían los pili? ¿No? Bueno, los pili se juntaban y era esa foto que les mostré, que les dije que eran células reproduciéndose. Esta foto que están viendo acá. En esta linda foto, lo que está pasando es que la bacteria 1 está acercando a la bacteria 2 porque quiere intercambiar información genética. Y esta información genética está en su plásmido, en este ADN extracromosómico. Pero ¿qué información genética tienen allá? La información ambiental. Entonces yo les decía que me gusta imaginármelo como si fueran chismes o compararlo como si fueran chismes, porque es algo así como esta bacteria, vamos a ponerles nombre. Esta bacteria que se llama la bacteria roja, está más viejita, ya vivió más. Y esta bacteria roja estaba en la garganta, provocó una infección en la garganta de una persona. Y entonces sobrevivió a los antibióticos, pero conoció a los antibióticos. Entonces sobrevive y se encuentra con una bacteria más joven, que es la bacteria verde. Y entonces, pues se ponen de acuerdo para chismear y se acercan sus pili. Entonces, cuando se acercan los pili y cuando se pegan y ocurre la conjugación bacteriana, la célula roja le dice, oye, no manches, ¿sabes qué? Aquí arribita en la garganta, luego nos tiran antibióticos, pero no te preocupes porque yo ya sé cómo sobrevivir a los antibióticos. Y le pasa la información de cómo sobrevivir a estos antibióticos. Así pasa información ambiental. O no siempre va a hablar de antibióticos, igual y a veces le dice, no, pues ¿sabes qué? Aquí arribita hay una célula enorme llamada macrófago, glóbulo blanco, que siempre anda buscando a quién comerse. Pero yo ya encontré la forma para cómo evitar que te vea. Te voy a pasar el secretito. Y le da la información. Maestra, ¿Qué pasó? entonces los pilis se estiran. Sí, Ah, está bien padre. sí. Esto de hecho son pilis, son varios pilis que están estirados y están unidos. Eso está padre. Bueno, pues esta unión que hace es para pegarse a otra bacteria y entonces pasar la información. ¿Sí queda claro esto? Sí, maestra. Y está bien padre si lo vemos desde el punto de vista de la salud, porque parte de la resistencia a los antibióticos que tienen ahorita muchas bacterias está relacionada con esta conjugación bacteriana, donde en algún momento una persona ociosa que no se acabó su medicamento o que no se acabó su tratamiento de antibióticos,
dejó vivas algunas bacterias. Y esas bacterias pues ya conocían la existencia del antibiótico. Entonces, cuando pues llegaron nuevas bacterias, le dijeron, no, pues ¿sabes qué? Hay un antibiótico acá, pero sobrevivimos. Te voy a contar cómo es. Y le avisan. Y ¡boom! Resistencia para todos. Ok. Otra cosa que es importante es que son independientes. Es decir, que no importa cómo es el núcleo de la célula, pero que o sea, no le afecta. O sea, son independientes en cuanto a es material genético, es ADN, pero este ADN no tiene nada que ver con la información que se pasa. Es, digamos, como secretos de familia o historias de familia. Si nosotros fuéramos bacterias, pues tendríamos en el ADN información que pasamos de generación a generación. Pero en nuestro plásmido sería como que los chismes de la familia. Más o menos así funciona el plásmido, porque es información ambiental, es lo que vivió la bacteria, no es la información genética. Y acá tenemos otra parte que es muy importante, que es el peroxisoma. El peroxisoma se llama así porque tiene dos enzimas que se llaman peroxidasa y catalasa. ¿Qué quiere decir eso? La peroxidasa va a ayudar a que se desintoxique la célula. Y la catalasa va a acelerar esta desintoxicación. Digamos que la célula tarda un día en desintoxicarse, pero gracias a la catalasa va a ser este proceso más rápido y en vez de tardar un día va a tardar, no lo sé, 5 minutos. Eso es lo que sucede. Y eso sucede en el peroxisoma. Ustedes van a encontrar dentro de como 3 clases, cuando empecemos a ver ya más específicamente cada grupo de bacterias, vamos a encontrarnos con que existen algunas que son positivas a algo que se llama la prueba de la catalasa. La prueba de la catalasa es tirarle agua oxigenada. El agua oxigenada químicamente se llama peróxido. Entonces, la prueba de la catalasa en las bacterias consiste en tirarle agua oxigenada a mis bacterias. Si cuando yo le tiro agua oxigenada a mis bacterias hacen, quiere decir que son positivas a la prueba de la catalasa. Y eso no es que nos vaya a hablar de cómo funciona específicamente la bacteria, pero sí nos va a servir para poder diferenciarlas. Ya más adelante, cuando empecemos a ver eso, ya les voy a recordar. Miren, les voy a decir, ¿se acuerdan de esto? Allá va a ser. Y esas son las partes de la célula procariota. ¿Alguna duda? ¿Todo clarísimo? De mi parte no, sí, todo claro, maestra. ¿Nadie tiene duda? Bueno, entonces pasamos a nuestro siguiente tema, que es siempre relacionado con estas partes de la célula, pero específicamente enfocado en el transporte celular, en cómo se nutren las células. En general, tenemos que las células se van a nutrir con algo llamado transporte celular. Ese transporte celular
es el paso de moléculas de afuera de la célula hacia adentro. Ese es el momento en el que se nutre, porque está trayendo la comida de afuera hacia adentro, como cuando ustedes se comen un sándwich. Pero también va a servir para el desecho celular, que es cuando pues va dentro de la célula hacia afuera, como sacar la basura. Eso es el transporte celular. Entonces, dentro del transporte celular tenemos dos tipos: el transporte celular activo y el transporte celular pasivo. El transporte celular activo es el que requiere energía, y el pasivo pues no requiere energía extra, únicamente requiere la misma molécula, la misma energía física que tienen todos los átomos, todas las moléculas. ¿Saben cuál es la molécula que le sirve a todas las células para alimentarse? ¿O cuál es la molécula energética? ¿Es el ATP? Exactamente, el ATP. Entonces, el transporte activo va a utilizar ATP, mientras que el transporte pasivo no utiliza ATP. Esa es la verdadera diferencia. El uso y el no uso, o desuso, como le quieran decir, del ATP. El transporte activo, a su vez, se divide en dos tipos: la endocitosis y la exocitosis. Endo significa dentro y exo significa fuera. Entonces, pues la endocitosis es cuando las moléculas entran a la célula o entran a la bacteria. Y la exocitosis es cuando las moléculas salen de la bacteria. Y esta la endocitosis se subdivide en dos tipos: en fagocitosis, cuando están comiéndose algo que es muy grande, y pinocitosis, cuando se está comiendo algo que es muy pequeño o que es un pedacito de agua o algo así, es algo muy chiquito. En cambio, el transporte pasivo no utiliza ATP y lo único que hace es utilizar la energía que ya de por sí trae toda la molécula. O sea, el aire, con el hecho de existir y ser aire, ya trae energía. Entonces, pues así como el aire trae energía, cualquier cosa que exista trae también su propia energía. Y esto lo utiliza la célula a su favor para poder nutrirse, para poderse meter alimentos. Y son dos tipos: la difusión, que puede ser difusión simple o difusión facilitada, y la ósmosis. Entonces vamos a comenzar sabiendo qué es la difusión. La difusión es un fenómeno que vemos todo el tiempo, pero pues no sabemos normalmente cómo se llama. Si lo buscáramos en el diccionario, nos saldría que la difusión es el transporte de átomos y moléculas de un sitio de mayor concentración hacia otro de menor concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que es de donde hay mucho a donde hay poco. Y esto se va a dar hasta que se alcance un equilibrio, o sea, hasta que la cantidad sea igual, en donde había poco y donde había mucho. Esto es la difusión. Entonces, pues sí, suena un poquito raro, pero les repito, es algo bastante común. Ay, creí que acá tenía mi imagen. Ah, ¿no? ¿Dios?
Perdón, según yo tenía una imagen, pero no la tengo. Ok, entonces, supone que debía de haber una imagen allá, así que se los voy a explicar. ¿Alguna vez han hecho café con leche? Muchas veces. Ok, Diario. perfecto, entonces se nos va a servir de ejemplo. Pues la leche es blanquita. Entonces, cuando agarran y le tiran su cucharada de café y no lo sacuden, o sea, no lo mezclan, podemos ver que hay como que un manchón de café y luego poco a poco se va difuminando el café. ¿Sí lo han visto? Sí. Eso es la difusión. El sitio de mayor concentración es donde tiraron la cucharada de café. Y el sitio de menor concentración es la leche. Entonces, si yo hago café con leche, va a ir de donde tiro mi cucharada de café, que es la mayor concentración, hacia los extremos, que es la menor concentración. Si yo no muevo el café con leche, va a tardar, pues, tal vez horas o días, la verdad no sé, depende de cuánto tengamos de café con leche, pero va a tardar hasta que alcance un equilibrio, o sea, hasta que la cantidad de moléculas de café sea igual en toda la leche. Pero claro que nosotros pues no vamos a esperar días para tomar nuestro café con leche. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo revolvemos. Y lo revolvemos hasta que el café con leche queda del mismo color en todos lados. Cuando el café con leche queda del mismo color en todos lados, se dice que alcanzó un equilibrio dinámico. Esto, equilibrio dinámico. Y entonces, no importa lo mucho. ¿Está relacionado con mezcla homogénea o algo así? Ajá, sí, un poquito. Okay. Y ya no va a importar qué tanto le sigamos mezclando a nuestro café con leche, va a quedarse del mismo color, porque ya alcanzó su equilibrio. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Bueno. Entonces, esta difusión también le va a suceder a la célula de diferentes modos. Una de ellas es la difusión simple. En la difusión simple van a ir las moléculas siempre de mayor concentración a menor concentración. Pero se llama simple porque pues son moléculas muy chiquititas. Son lo más chiquitito posible. Ahí está. Son cosas tan chiquititas que únicamente pueden pasar estas moléculas. Solamente puede pasar las moléculas de agua, de oxígeno, de dióxido de carbono y el alcohol. Entonces, tenemos agua, oxígeno, dióxido de carbono y alcohol. Solo estas moléculas pueden pasar, las que son muy chiquititas, muy, muy chiquititas. Y es simple porque la célula, a pesar de tener su membrana, los espacios que hay entre cada molécula, entre lípido y lípido, son muy grandes y por eso pueden pasar. Pues acá tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Ya estoy coloreando de café. Entonces, imagínense que cada una de estas moléculas que forma la membrana celular fuera como unos barrotes de una reja. ¿Ok? En estos barrotes de la reja, la difusión simple sería como humo o como el aire. Los barrotes de la reja pueden detener el aire.
¿Qué dicen ustedes? Yo digo que no. No, no pueden exactamente. Entonces, eso pasa también con la difusión simple. Estos barrotes de la membrana celular son tan chiquitos que no pueden detener a estas moléculas. Son como el aire. Ellas van a pasar libremente. Así como que, oh, mira, soy una molécula, paso, 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 paso. Y puede pasar libremente, entrar y salir como quiera, la. Esta membrana no le va a hacer nada. Eso es la difusión simple. Me van a poner en su examen. ¿Qué es la difusión simple? Es como cuando el aire pasa por los barrotes de una reja. Eso es más o menos, pero se da porque las moléculas son muy pequeñas y no tienen un verdadero filtro o no tienen una verdadera cosa que las pueda detener. Difusión simple. En otras ocasiones, pues hay moléculas más grandes, que ahorita vamos a ver. Dentro de esta difusión simple, siempre vamos a ir de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, como en el café con leche. El café con leche se mezcla de donde hay más café, que es donde tiramos la cucharada, a donde hay menos café, que sería la leche. Así funciona esto. También así funciona nuestra célula. O la célula bacteriana igual. Cuando hay mayor gradiente de concentración, es cuando más rápido se da la difusión. Por ejemplo, si yo tiro, en vez de que sea una cucharada de café, yo le tiro una taza de café a mi taza de leche, que es una exageración, pero imaginemos que lo hacemos. Si yo le tiro mucho café a mi leche, entonces voy a ver que más rápido se va a colorear. Esto es porque como hay mayor diferencia entre la leche y el café, entonces puedo ver esta variación más rápido. Eso es lo que nos dice esto. A mayor gradiente de concentración, mayor difusión o mayor velocidad en difusión. ¿Cómo se aplica a nivel célula? Por ejemplo, me imagino que se han metido al mar. Cuando se meten a nadar al mar o a una piscina, ¿cuándo les da más rápido sed? ¿Cuando están en el mar o cuando están en la piscina? En el mar. Sí. Y esto se debe a la variación que hay en el gradiente. El mar es salado, pero nosotros no somos salados, nosotros somos dulces. Entonces, cuando nosotros nos metemos al mar, como hay mucha diferencia entre qué tan salado está o qué tan dulce está, se nos va más rápido el agua de nuestro cuerpo. Nos deshidratamos más rápido. En cambio, cuando nos metemos a nadar en la piscina, aunque la piscina va a estar un poco más salada que nosotros por el sudor y todo lo demás, no va a ser tanta la diferencia como la diferencia que tenemos con el mar. Por eso va a tardar más en darnos sed cuando entramos a nadar a una piscina. ¿Sí queda claro? ¿Qué pasó? Y yo no te aguanto más de 2 horas en el mar y ya salgo. En la piscina puedo estar hasta 4 horas. Pues ahí ya sabes por qué. Porque te estás quedando sin agüita en tu cuerpo, gracias a la diferencia de concentración que hay. Y pues específicamente
dentro de nuestras moléculas tenemos unas que son el oxígeno y el dióxido de carbono, que son importantes pues porque son las que utilizamos para respirar. Bueno, el oxígeno más que el dióxido de carbono. Y estas moléculas de oxígeno y dióxido de carbono van a pasar libremente por nuestra membrana celular. O sea, va a ser muy difícil que nuestra célula tenga alguna falla que no le permita respirar, porque el oxígeno es tan chiquito que no necesita pedirle permiso a la célula para entrar. Nada más entra y ya. Lo mismo pasa con el dióxido de carbono. Es tan chiquito que la célula no tiene que prepararse para dejarlo salir, sino que pues nada más lo deja salir y ya. De esta forma, la célula rápido se puede deshacer de lo que no le sirve y también rápido puede meter nuevos nutrientes a ella misma, a esta misma célula. Esa es la difusión simple. Entonces, pues nuevamente se caracteriza por ser moléculas muy chiquititas que entran y salen a su gusto de la membrana celular. Ahora tenemos la difusión facilitada. En la difusión facilitada, pues ya no están tan chiquititas las moléculas, ya son más grandes. Y estas moléculas más grandes ya no pueden dar por los barrotes de la membrana celular. Van a necesitar que alguien los ayude a pasar. Y ese alguien que los ayuda a pasar se llaman proteínas transmembranales. A estas proteínas transmembranales les llaman también porinas o proteínas de canal. Proteínas transportadoras, proteínas de canal, proteínas transmembranales y porinas. Son sus 4 nombres. Vamos a ponerlo acá. Bueno, es acá. Esos son los 4 nombres. Proteínas transportadoras, transmembranales, de canal o porinas. Y esto es como que digamos que tenemos nuestros mismos barrotes de nuestra membrana celular, donde podía pasar libremente el oxígeno y el dióxido de carbono, pero no pueden pasar moléculas muy grandes como la glucosa. Bueno, imagínense que esta es una glucosa. Quiere entrar y, oh no, estoy muy grande, no doy por los barrotes. Entonces, lo que tiene que hacer la glucosa es buscar otra forma de entrar. Y esa otra forma de entrar se lo da la proteína transmembranal, que es como que la puerta que le dice, oye, ven, acá puedes pasar. Entonces, en esta puerta, como puede pasar fácilmente, va siempre a mantener su difusión. Como la misma reja, solo que tiene una parte que está abierta y una parte que está cerrada. Entonces, en la parte cerrada entra el aire como si nada, pero pues no puede pasar allá, no lo sé, un gato o un perro, no dan. Entonces, si quiere pasar este gato o este perro, pues va a necesitar que se le abra la puerta o se le abra la reja. Esto es la difusión facilitada. En el caso de la célula, esta puerta abierta se llama proteína transmembranal. ¿Sí queda clara esta proteína transmembranal? Difusión facilitada.
Sí, maestra. Sí, maestra, solamente a las moléculas de potasio, sodio y cloro va a dejar pasar, ¿no? Perdón, sí, eso no se los dije. Va a dejar que pasen las moléculas, así como tú dices, ¿no? De sodio, potasio, cloro. Y también a las que son muy grandes, como la glucosa. Ay. Son muy grandotas y no dan. Y en el caso de cloro, potasio y sodio, es porque son también, tienen carga eléctrica. Y esa carga eléctrica provoca que los lípidos, que las grasas de la membrana celular no lo acepten. Sí, sí. Gracias por decirlo. Y se me olvidaron esas. Ups. Bueno. ¿Dudas con la difusión? Nada. No, maestra. Bueno, entonces, ahora vamos a ver un tipo de difusión diferente. Siempre es difusión porque sigue pasando a través de la membrana sin que nadie lo obligue, pero ahora es diferente porque lo va a hacer al contrario. Ahorita les voy a poner el ejemplo. En nuestro ejemplo anterior, vamos a poner aquí en azul moléculas de agua. Bueno, creo que de forma más fácil. Ahí está. Moléculas de agua son azules. Todas estas azules son agua. Las rosadas son sal. Vamos a ponerle nombre. Esto va a ser el mar. Y esto soy yo. Y ¿dónde hay mayor cantidad de sal? En el mar. Muy bien. Entonces, si yo me mantuviera en difusión simple, estas moléculas de sal del mar entrarían a mi cuerpo. Y yo me volvería más salada. Y entonces, otra cosa que pasaría sería que me hincharía, se me subiría la presión, etcétera. ¿Ok? Eso sucedería en una difusión normal. Porque acuérdense que la difusión van de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Pero eso no es lo que ocurre en los sistemas vivos. En los seres vivos, en vez de que suceda eso, sucede la ósmosis. Y la ósmosis, quien se mueve, va a ser las moléculas de agua. Sí. Entonces, donde hay mayor concentración de sal, que sería el mar, en vez de que me done sal a mí, yo me vuelva salada, me hinche, se me suba la presión y todo eso, yo, ser vivo, le voy a regalar unas moléculas de agua al mar. De tal forma que va a llegar un punto en el que yo le voy a dar tanta agua al mar que mis células van a estar tan saladas como las células del agua de mar. Perdón, no las células del agua de mar, como las moléculas del mar. Voy a estar tan salada yo como el mar. Supongamos que ahorita ya están iguales. Que por cada 2 moléculas de agua tengo una de sal. Esto es la ósmosis. Siempre es un transporte celular, pero en vez
que la sal sea la que se mueve, es el agua. ¿Sí queda claro? Es al Sí. revés. Es al revés. ¿Qué pasó? Es lo contrario de la difusión facilitada. Ajá, es lo contrario de la difusión simple y la difusión facilitada. Es al revés. Siempre va a ir de mayor concentración a menor concentración, pero ya no va a ser del soluto, sino del agua. El agua es el que se mueve. Esta ósmosis es muy importante porque nosotros como seres vivos, esa es la forma en la que reaccionamos. Así funcionan los seres vivos, con mucha ósmosis. Y también así funciona purificar el agua. Ya lo vieron cuando dice, purificamos agua con ósmosis inversa. Es eso. Aquí tenemos el ejemplo. Según como sea el ambiente externo, tenemos tres formas cómo se puede encontrar la célula, o tres medios. Estos medios son isotónico, hipotónico e hipertónico. ¿Qué significa eso? Iso es igual, o sea, que la cantidad de agua que hay afuera de la célula es igual a la cantidad de agua que hay adentro de la célula. Cuando una célula está en un ambiente isotónico, está feliz. Es este de acá. Luego tenemos el ambiente hipertónico. Hiper significa, hiper significa mayor. Mayor significa que hay más que, o sea, que afuera hay más que adentro. Como por ejemplo cuando estamos en el mar es más salado que nosotros. Cuando nosotros nos encontramos en un medio hipertónico, sucede esto. Y uno, y este también no es un hipertónico. Entonces, como hay más concentración de sales afuera, lo que va a hacer el agua es dejar la célula. Y como deja la célula, pues la célula queda flácida, queda guanguita. Esto se llama plasmólisis, se achicharra. Como cuando un globo está completamente sin aire. Esa es la plasmólisis. Y si nos encontramos en una solución hipotónica, hipo significa menos. Quiere decir que tenemos menos sales afuera que adentro. Entonces, la célula va a meter agua. Y va a ocurrir una turgencia, o sea, las células se van a hinchar. Desafortunadamente, el mejor ejemplo que tengo de esto es en las plantas. Así que les voy a dar el ejemplo en las plantas. ¿A ustedes les gustan las plantas? Sí. Ok. ¿Han regado plantas? Sí. ¿Se les han muerto las plantas? Sí. Bueno, excelente. Ese va a ser nuestro ejemplo. Bien. Si yo
tengo una planta. Vamos a ver acá. Le voy a hacer su macetita a mi planta. Si yo tengo mi plantita y no le pongo nada de agua, porque se me olvidó, entonces la planta, le voy a poner hojita. Esta planta va a tener, pues al tener poca agua, va a significar que aquí va a haber más concentración de sales. ¿Por qué? Esto de la concentración, ¿cómo funciona? Yo puedo tener, digamos, 5 gramos de sal adentro y afuera de la planta. En ambos lados tengo 5 gramos de sal, pero la planta tiene 1 litro de agua. En cambio, en el suelo nada más tengo, ¿cuánto quieren? 0.2 litros de agua. Entonces, cuando yo divido 5 entre 1, me da 5. 5% de sales. En cambio, 5 entre 0.2 me da 10% de sales. Quiere decir que aquí en el suelo hay más concentración de sal. ¿Sí queda claro esto? Sí. Sí, dice bien. Eso quería ver si había sumado. Entonces, como hay más concentración afuera, lo que hacen las plantas es tratar de igualar y ¡boom! Sorpresa. El agua empieza a salirse de la planta. Hasta acá. Y entonces, cuando el agua se sale de la planta, mi planta se marchita, se seca y queda café. Se me murió porque no la regué. ¿Y por qué? Porque el agua de mi planta se le fue y su célula se quedó sin agua. ¿Y para qué le sirve el agua a una célula? Pues para que pueda pasar todos sus nutrientes. Nuestras células adentro están formadas de pura agua. En cambio, me quedé traumada de la vez que se me murió mi plantita y dije que no iba a volverme a pasar. Y entonces me regalaron un cactus. Uy, está feo mi cactus. Bueno, imaginemos que es un cactus. Y entonces me regalaron mi cactus. Y resulta que mi cactus, para que no se me muera, yo todos los días lo riego enfermizamente. Y le pongo agua hasta que se esté inundando. Y ahora, adentro del cactus, tengo 50%. Ay, no, perdón. No, sí, 50% de agua. Porque le sigo metiendo más y más y más y más. Pero como adentro, como afuera le estoy metiendo muchísima agua, pues se va diluyendo y nada más me queda 10% de sales. Entonces, para poder igualarse, mi cactus empieza a absorber agua. Ya no saca su agua, sino que lo va metiendo. Puede ser con cualquier planta, no se tiene que ser con cactus. Y va metiendo el agua. Pero, pues, como el objetivo es que sean iguales estos números, va a tardar tanto que va a llegar un punto en el que va a chupar tanta agua que su vacuola, que es donde guarda el agua la planta, va a explotar. Y cuando explote, se va a inundar toda la célula, se va a disolver y también va a explotar la célula y toda su agüita de adentro se le va a salir. Y entonces es cuando vemos que nuestra planta se murió, pero se murió y quedó babosita. Y decimos, ay, se me pudrió mi planta. Bueno, se te pudrió tu planta porque te pasaste de agua. Esto es lo que ocurre con la ósmosis.
Así como le sucede a las plantas, nos puede pasar a nosotros, principalmente sale el ejemplo en los glóbulos rojos, dependiendo de cuánta sal tenga en mi sangre. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Sí. Bien. Pues ahora ya saben, microbiología y cómo mantener vivas a sus plantas. Entonces, en el caso del hipertónico sería el ejemplo del cactus. No, hipertónico es la que se seca. Ah, El hipotónico es en el caso del cactus. Entonces el isotónico es cuando hay un equilibrio, cuando cuando, por así decirlo, no, o sea, le ponemos la cantidad ideal de agua a la planta, ni nos pasamos, ni Así le es. ponemos poco. Así La es. plantita. Sí, Ok. exactamente. Es en la que se seca, es el medio hipertónico porque hay más cantidad de sales afuera que adentro. En cambio, en el caso del cactus es hipotónico porque hay más cantidad de sales adentro que afuera. Ahí está. Y pasamos al transporte activo. El transporte activo se refiere al uso de ATP, de moléculas energéticas. Y este ATP, bueno, pues lo conocemos bien, no sabemos cómo funciona. Nos va a servir. ¿Cómo usamos o cómo ocurre en este caso? Tenemos dos tipos de transporte activo principalmente, la endocitosis, que se puede dividir en pino y fagocitosis. La endocitosis es ingresar sustancias de afuera de la célula hacia adentro de la célula. Eso es la endocitosis, meter sustancias de afuera hacia adentro. Si esta endocitosis es de cosas muy pequeñas, entonces le dicen pinocitosis, porque son cosas chiquititas, chiquititas, chiquititas. A veces hasta gotitas de agua. En cambio, si la endocitosis es para que entren cosas que son muy grandes, se le va a llamar fagocitosis. Por ejemplo, lo que hacen nuestros glóbulos blancos cuando se comen a las bacterias es un ejemplo de fagocitosis, porque es algo muy grande, una célula entera, que está ingresando a la membrana celular. ¿Y cómo sucede esto? Ay, eso pareciera que es algo muy complicado, pero es muy, muy sencillo. Se los voy a dibujar. Aquí tenemos nuestra célula. Entonces, a esta célula se le pega alguna sustancia que se va a comer la célula. Cuando esto se pega, entonces la célula produce algo llamado invaginación, o sea, que hace como que un huequito. Este huequito, esta invaginación, va a permitir que esta partícula que cayó pueda entrar. Entra a este huequito que nos dejó la membrana celular. Una vez que entra a ese huequito, la célula va a cerrar su membrana celular. Y ya que la cerró, entonces va a ir metiendo esta partícula, que acá la tenemos en verde, hacia el interior de la célula. Y la va a dirigir
hacia algo que es como que su estómago. No es su estómago tal cual, porque pues la célula no. ¡Ay, no! Pues porque la célula no tiene estómago. Pero es algo parecido a su estómago. Entonces la célula va a dirigir esta partícula que imaginó hacia el lisosoma. El lisosoma es un huequito, es una parte de la célula que actúa como si fuera un estómago. Entonces, pues prácticamente lo que ocurrió es que la partícula, que era pequeña, se asentó sobre la membrana celular le abrió un hueco, la metió en algo que es como una burbuja y de allá la fue arrastrando hasta llevarla a su lisosoma. Y en el lisosoma se la comió. Eso es lo que sucede con la pinocitosis. Es este tipo de endocitosis que lo lleva con moléculas pequeñitas. ¿Sí está claro? ¿Vale? Silencio como un sí. El otro tipo es la fagocitosis. La fagocitosis, pues es en cosas más grandes. Ya no es una pequeña trampa. En el caso de la fagocitosis, la célula también está toda feliz, pero se encuentra a una rica comida. Por ejemplo, acá. Soy un protista y estoy andando libremente. Entonces, cuando la célula ve esto, va a alargarse. Va a extenderse como si tuviera bracitos. Estos bracitos que se está extendiendo, pues precisamente se llaman pseudópodos, que significa pies falsos. Estos pseudópodos lo que van a hacer es alargarse y luego se unirán para comerse a la célula. Y ya que la metan, ya que se la coman, ya que la encierren, van a formar otra vez algo similar a la burbujita que se formaba durante la pinocitosis. Y entonces, esta burbujita que se forma en la pinocitosis también se va a repetir en la fagocitosis. La diferencia entre una y otra es el tamaño de las moléculas que sirvieron para alimentarse. En el caso de la pinocitosis son cosas pequeñas y la fagocitosis son cosas grandes. Acá está el ejemplo. ¿Se ve? Un ejemplo de la fagocitosis es cuando los glóbulos blancos, los macrófagos, ingieren a las bacterias, se las comen. Entonces, para eso, alarga y jala con sus pseudópodos. Esto que va a formar, estos huequitos que va a formar, se llaman vesículas. Las vesículas solamente son bolsitas que van a tener estos alimentos. En cambio, la exocitosis es la salida. ¿Y cómo salen las partículas? Una parte de la célula, que se llama aparato de Golgi, va a formar una vesícula, o sea, una burbujita. Esta burbujita va a llevar los desechos y de tener los desechos en su burbujita, se acerca a la membrana y cuando llega a la membrana se abre y los desechos salen de la célula. Tanto la endocitosis como la exocitosis van a ocurrir en moléculas más grandes, van a ocurrir con moléculas más grandes. Por eso no va a suceder normalmente con las bacterias. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Y finalmente, tenemos a la bomba de sodio-potasio.
La bomba de sodio-potasio no está tan relacionada con el transporte activo. ¿Por qué? Porque esta no va como que a pedirle a su célula madre que le abra un espacio. Lo que ocurre en la bomba de sodio-potasio es que primero esta proteína transmembranal va a bombear para sacar a 3 moléculas de sodio. Ya que las saca a las 3, va a traer hacia sí mismo las moléculas de potasio. Y estas moléculas de potasio que ya entraron van a provocar un cambio en la polaridad. ¿Qué quiere decir eso? Que la célula, en vez de ser neutra, va a tener una carga eléctrica, va a poder pasar energía. Y va a pasar energía negativa. Entonces, la parte positiva que ya se liberó va a unirse a la parte negativa y la parte negativa va a obligarla a llevarse parte del sodio. Entonces, esto es lo que hace la bomba de sodio-potasio. Va sacando partes positivas para que se vuelva negativa. Y entonces, ya que es negativa, va a traer nuevas positivas, como lo haría un imán, que va polo positivo, polo negativo. Polos opuestos atraen. Pues más o menos así va a funcionar también la bomba de sodio-potasio. ¿Dudas? Pondré que no. ¿Quiénes se van a unir? El cloro y el sodio. Pero el cloro y el sodio, cuando se juntan, forman cloruro de sodio, que es una sal. ¿Y qué tiene eso de importante? Que como es una sal, va a volver a hacerse, como es una sal, la cantidad de sales afuera de nuestro cuerpo va a ser mayor y va a traer como consecuencia que nuestra célula se quede sin agüita. Y ya que la célula no tiene suficiente agua, pues igual se va a morir. Esta bomba de sodio-potasio es un ejemplo, bueno, esa es una utilización que hay para la sinapsis. Si yo quiero que mis células piensen bien, pues debo considerar la bomba de sodio-potasio y el agua para la sinapsis. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. ¿Para qué nos sirve? La forma más útil que conocemos es el impulso nervioso. Es poder sentir cosas por los nervios. También nos va a servir para mantener la homeostasis. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar pasando información de afuera de la célula hacia adentro para poder mantenerse en equilibrio. Y pues finalmente es la principal manera de mantener el potencial eléctrico del cuerpo, o sea, de mantener la homeostasis. Eso es un poco redundante. ¿Alguna duda? No, maestra. No, maestra.
Bueno, el viernes nos toca examen, entonces no les voy a marcar tarea para que se puedan dedicar a estudiar. Ok. Gracias. De nada. Bueno. Pueden ir. ¿Quieren más? Mande. Maestra.